Un nahual se convirtió en mi ángel de la guarda en Pénjamo, Guanajuato. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Quisiera que mi nombre quede anónimo. Esta historia está basada en hechos reales. Sucedió en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, y nunca se la he contado a nadie. Incluso te la cuento a ti, porque a nadie de mi familia le gustan los temas paranormales, y sé que no escucharán lo que estoy por relatar. Cuando mi mamá era pequeña, mis abuelos se divorciaron. 2 años después del divorcio, mi abuela se casó de nuevo. Cuenta mi madre que ella tenía unos 12 años en ese entonces, y mi abuelastro a veces la... Mi mamá dice que se lo contó a mi abuela, pero ella no le creyó. Un día, incluso mi abuela lo encontró intentando abusar de ella, pero a pesar de eso, mi abuela no se quiso separar de ese hombre. Al contrario, mi mamá cuenta que ese día mi abuela le dio una tunda, como si ella tuviera la culpa de lo que intentaba hacer mi abuelastro. Mi madre conoció a mi padre cuando tenía 13 años. Él en ese entonces tenía 24 y ella se fue con él para no tener que lidiar con mi abuela y con su esposo. 3 años después de vivir con mi padre nací yo. Luego vinieron mis 3 hermanas. Mi padre no era malo, no tomaba ni nada por el estilo, pero era mujeriego. Por ese motivo, mi madre y él comenzaron a tener muchos problemas hasta que se separaron. Mi madre, sin otra opción, regresó a casa de mi abuela. No sé si ya se había olvidado de todo lo que había pasado viviendo con ella y su pareja, pero nos llevó con ella. Yo en ese entonces tenía unos 8 años y recuerdo que mi abuelastro fingía amor. Decía que fingía porque a veces me tocaba a mí y a mis hermanas. Una de mis hermanas incluso empezó a hacerse pipí en la cama. Yo no podía dormir por las noches, por miedo. Incluso sigo padeciendo de insomnios. En una ocasión presencié como ese maldito hablaba de mi hermana, que es un año menor que yo. En ese momento le grité a mi abuela para que ayudara a mi hermana y llegó mi abuela. Incluso se peleó con él hasta los golpes, pero después de terminar se reconciliaron. Mi abuela nos pidió que nos quedáramos calladas y que no le dijéramos nada a mi madre, porque no tendríamos a dónde ir. Después de eso, casi nunca nos quedábamos solas, pero recuerdo que cada vez que mi abuelastro tenía oportunidad me tocaba, e incluso en una ocasión intentó darme un beso a la fuerza, pensando que me gustaría. Eso era parte de mi rutina diaria. Después, no sé qué pasó, mi madre se peleó con mi abuela y nos llevó a alquilar una casita pequeña, pero como no nos alcanzaba para pagar, volvimos a la casa de mi abuela. Yo le decía que no queríamos estar ahí, que si podíamos irnos a visitar a mi padre, y ella aceptaba. Trataba de hacerlo siempre para no tener que estar en casa de mi abuela. Eso era cosa de casi todos los días. Agarraba a mis hermanitas y las llevaba a veces a dormir a la casa de alguna tía, a veces a la casa de mi otra abuela y abuelo, y otras veces con mi papá. Él no era malo, pero como ocurre con muchos hombres, a veces sus nuevas esposas son más importantes, y él no tenía ni la menor idea de lo que nos pasaba. ¿Quién me iba a creer a mí?, pensaba. Solo voy a causar problemas, porque mi abuela decía que era una chismosa. Así que prefería quedarme callada, ya que mi abuela me decía que era chismosa y mentirosa cuando le contaba que mi abuelastro me... Por lo tanto, decidí quedarme callada, ya que mi papá ya tenía otros hijos con su esposa y casi no nos prestaba atención a nosotras. La esposa de mi papá no era buena con nosotras y a veces nos... Cuando mi papá llegaba a la hora de la comida, ella siempre nos decía que no quería que saliéramos del cuarto porque solo lo molestábamos. Pero a pesar de soportar a nuestra madrastra, era mejor que estar en la casa de mi abuela. A veces nos quedábamos con mi otra abuela, la que sí era buena y nos trataba con amor. Le decíamos abuelita Juanita. Sin embargo, ella siempre iba a otra ciudad donde vivía otra de mis tías. Incluso en una ocasión me sentí muy feliz porque nos llevó con ella. Pero éramos 4 y éramos muchos pasajes para viajar con nosotras. Y además, mi familia era muy pobre, así que solo en esa ocasión nos llevó. Después de eso, casi nunca estaba, y a veces me tocaba llevar a mis hermanas de regreso a la casa de mi abuela materna. A veces pienso que mi abuela materna sí nos quería, porque nos preparaba comida y casi no nos pegaba. Incluso a veces nos defendía de mi madre, que llegaba de mal humor y me daba unas palizas feas, y yo a veces no sabía ni por qué. Con mi abuelastro aprendí que si trataba de no estar cerca de él no me pasaba nada, pero en las noches siempre me parecía escuchar pasos gigantes acercarse a mi colchoneta, porque en ese tiempo no teníamos camas, solo mi mamá tenía una y dormíamos en colchonetas mis hermanas y yo. Así eran todas las noches de insomnio. Recuerdo que un día le dije a mi madre que mi abuelastro nos hacía esas cosas y ella salió a discutir con mi abuela.
Mi abuela le dijo que yo era una chismosa y mentirosa, y mi madre tuvo que irse a trabajar en esa ocasión, pero me pidió que fuéramos a la casa de mi padre y que nos quedáramos allá unos días mientras se encontraba una casa para que viviéramos nosotras solas, pero no le alcanzó el dinero y tuvimos que regresar a la casa de mi abuela. Mi abuela estaba muy enojada conmigo y me dijo que me fuera a encender el fuego de la hornilla para hacer tortillas. Yo no pude prenderlo y de la nada empezó a golpearme. Nunca he podido olvidar ese día porque me jaló del cabello, me aventó al suelo y comenzó a darme patadas hasta que se cansó. Siempre ha pasado por mi cabeza la pregunta de por qué mi abuela me trató así de mal si yo la quería. A pesar de todo yo la quería y ella sabía que yo no estaba mintiendo. Como mi madre a veces llegaba tarde del trabajo, nosotras ya estábamos dormidas y por la mañana salía muy temprano, así que casi no la veíamos. Y días después decidí no decirle nada para evitar causar problemas. Los días pasaron y pasaron los años. Pasé 3 años tratando de esquivar a mi abuelastro. Gracias a Dios llegó ese día de alivio. Eso por lo que te estoy enviando esta historia. Esa mañana mi abuelastro se fue a trabajar. Recuerdo que en la casa había una cabra y ese día mi abuelastro dijo que cuando regresara le iba a quitar la cabeza a la cabra para hacer tamales. Se fue muy molesto porque la cabra solo causaba desastres, pero nosotros no queríamos porque jugábamos con ella, era como nuestra mascota. Ese día mi abuelastro estaba tan de malas que en el camino le quitó la cabeza a un perro que se le apareció y como trabajaba 24 horas de guardia en un rancho, tenía que regresar al día siguiente. Esa noche antes de que sucediera todo, llegó y contó que el perro era enorme, algo que nunca había visto y que incluso le pareció escuchar que hablaba, aunque pensó que quizá lo había imaginado, pero también decía que ya no le importaba, ya que ese animal ya estaba en el otro mundo. Al día siguiente se fue a trabajar, pero ya no regresó a casa por la noche, lo cual no nos preocupó mucho, ya que a veces pasaba que cuando se emborrachaba podía perderse hasta por 2 días, así que nadie se preocupó. Sin embargo, cuando pasaron 4 días, mi abuela empezó a preocuparse y junto con mis tíos lo buscaron, pero no lograron encontrarlo. Mis tíos pidieron ayuda a los vecinos y todos se fueron a buscarlo al terreno del rancho donde trabajaba. Al día siguiente lo encontraron desvivido y sin cabeza. Al parecer estaba lleno de mordidas y rasguños enormes y le habían quitado la cabeza. Algunos pensaban que quizá alguna bestia lo había atacado para comérselo, pero no faltaba ninguna parte de él. No puedo decir que me alegra, pero sí sentí un alivio, porque el miedo de las noches me duró mucho tiempo y luego se convirtió en insomnio. Lo realmente escalofriante de esta historia es que dicen que un nahual desvivió a mi abuelastro, ya que al perro al que había desvivido formaba parte de una familia de nahuales que fueron por él. Personalmente, agradezco a ese nahual que lo desvivió. Fue un ángel para mis hermanas y para mí. Nunca antes hablé de esto con nadie, pero sentí que necesitaba desahogarme. Muchas gracias.